Muy bien. Y dice así el texto de Bereshit, dice lo siguiente. Es este. Dice así. Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. El primer texto de la Sagrada Torah nos dice en el principio del crear, creó Elohim los cielos y la tierra. Y el primer texto que nos encontramos aquí es la palabra Elohim. Elohim es una palabra muy importante dentro de las escrituras. Su característica de esta palabra es que se trata de una palabra en plural, se trata de una palabra que es un título y se trata de una palabra de un título que es eh, de acuerdo a la función del personaje. Elohim se refiere a un juez que es quien juzga, en este caso al mundo, quien ordena, quien es la autoridad del mundo. La palabra Elohim nos va a servir como base para poder traducir muchas veces el término Dios, aunque no es lo correcto porque el concepto de Dios no existe en en la escritura. Esto suena raro, pero es que es así. Lo explicamos de la siguiente manera. Ni Moshe ni los profetas tenían necesidad de explicar o tratar de definir más claro en una sola palabra lo que es el ser divino. Y para esto en realidad la Torah utiliza una serie de palabras que son utilizadas como los títulos o atributos de Hashem, como lo es el Todopoderoso, el Misericordioso, Rahum, el Shaddai, el Todopoderoso, el Altísimo, el Elión, el Sanador, el Rofé, el Proveedor, etc. Entonces, cada uno de estos nombres o títulos representan una de las formas en las cuales el Eterno interactúa con la creación y por lo tanto te hacen referencia a que todos ellos conforman a un solo ser. En la mente hebrea y en la mente de la teología hebrea no había necesidad de explicar que hay una palabra que se le llame creador o Dios, porque estamos hablando de que solamente hay uno. Y al definir la palabra Dios, como la tenemos en nuestra lengua, inmediatamente nos genera la necesidad de separarlo de otros seres, que abre la puerta para que existan otras divinidades. Entonces, debido a eso, la Torah y el texto hebreo no utilizará tal cual una palabra que se entienda como en nuestra lengua y como en Occidente como la palabra Dios. Eso es muy importante, no lo hay. Ni la palabra Elohim, su forma correcta es la traducción como Dios, aunque se utiliza para que lo entendamos, ni la palabra adoración aparece en las escrituras, ni en la Torá ni en el Tanaj. No existe la palabra adoración. Existe la palabra Tehilá, que es alabanza. Existe la palabra Ishtahavá, que es dar honor, pero adoración no existe. ¿Por qué? Porque la función de la palabra en español define la función del servicio cúltico, así como el título Dios define el concepto del creador dentro o más bien fuera de la cultura hebrea. Pero dentro de la cultura hebrea no hay necesidad de usar una palabra que se utilice como en nuestra lengua Dios. ¿Sí? ¿Por qué decimos esto? Porque la palabra Elohim no es Dios, sino es en su forma correcta, es el juez, es la forma correcta. Entonces, eh, vamos a buscar, por favor, les pido que estén atentos con con las citas, como siempre,
y les vamos a pedir, por favor, a Laura, si nos hace favor de buscar Éxodo 34:17 y vamos a buscar con Doniset, vamos a buscar Éxodo 7:1. Repito, Éxodo 34:17 y Éxodo 7:1. El primero con Laura y el segundo con Doniset Álvarez, por favor. Primero 34:17 de Éxodo y Éxodo 7:1. Así que adelante cuando tengan los textos, por favor, nos lo comparten. Primero eh, Laura y luego Doniset. Sí, sí, Adelante. ya lo tengo. Aquí, bueno, aquí me marca, dice, no te harás dioses de fundición. Ok. No te harás dioses de fundición. Pues, eh, si bien con el contexto aparentemente estamos hablando de jueces, o mejor dicho, de divinidades, en realidad el término detrás es eh, jueces o una autoridad o alguien a quien darle cuentas. Jueces es la forma correcta. Sin embargo, pues obviamente lo entendemos como falsos dioses, ¿no? Eso está claro. Éxodo 7:1, por favor. Yo leo en la Reina Valera. Tengo la Adelante, Reina Valera, hermano. adelante, Dice, adelante. el Señor dijo a Moisés, mira, yo te he constituido Dios para Faraón y tu hermano Aarón será tu profeta. Muy bien. El texto de Shemot nos está diciendo que el Eterno le dice a Moisés, tú serás como Dios, así como lo traduce esa versión, para Faraón, y Aarón será tu profeta. O sea, Moshe es llamado Elohim. O sea, gracias a las traducciones, y justamente esa traducción Reina Valera lo traduce así, da la impresión de que puede haber otras divinidades independientes al creador. Y esto es precisamente el problema, el error que surge resultado de la interpretación incorrecta y la traducción incorrecta del texto Elohim. Justamente este es un caso, pero nos vamos a encontrar otro caso. A ver si alguien tiene a la mano el Salmo 82 que nos pueda ayudar a leerlo. Salmo 82 y vamos a leerlo con mucho cuidado. Teilim 82. Y le voy a pedir, a ver, ¿quién lo tiene? ¿Quién lo tiene en la mano? Yo no tengo aquí mis Teilim, así que no voy a poder leerlo. Pero si alguien lo puede leer, por Yo, 82, sí, sí, ya adelante. lo Vamos a tengo. leer del 1 al 4. Dios está en la reunión de los dioses. En medio de los dioses juzga. ¿Hasta cuándo juzgaréis injustamente y aceptaréis las personas de los impíos? Defender al débil y al huérfano, hace justicia al afligido y al menesteroso. Libra al afligido y al necesitado. Líbralo de mano de los impíos. No sabes, no entiende, anda en tiniebla, tiemblan todos los cimientos de la tierra. Yo dije, vosotros sois dioses y todos vosotros, hijos del Altísimo. Muchas gracias. Felicia, según lo que tú crees, ¿cuántos dioses existen? Un ¿Cuántos solo crees? Dios, un solo Dios. Uno, ¿verdad? Correcto. Ajá. Ahora, entonces, ¿por qué ahí en el Salmo 82 dice, ustedes son dioses, hijos del Altísimo? ¿Cómo podemos explicar eso? Porque la Biblia, la traducción que estás leyendo, nos está diciendo, hay un Dios que gobierna y aparentemente está hablando de otros dioses, los Bueno, dioses que gobiernan. ¿Cómo lo yo podemos pudiera, explicar? ¿Qué opina? yo pudiera entender que son personas que están en autoridad, podría ser un gobernador, un presidente, Muy es una bien, persona que tiene una autoridad, pero no que es un Dios. correcto. ¿Por qué? Porque inmediatamente cuando tú hablas de la palabra Dios, es divinidad, o sea, es creador, es un ser creador y que merece adoración, servicio cultico, ¿cierto o no? Entonces,
Claro. ¿Qué pasa aquí? Que la palabra que está en el Salmo 82, tanto en el primer caso como el segundo, que dice Elohim, está en la reunión de los Elohim. O sea, la correcta traducción sería no Dios, sino juez. El juez supremo, podríamos decirlo, el máximo juez, está en la reunión de los jueces. En medio de los jueces juzga. ¿Hasta cuándo juzgaréis? Etcétera. Bueno, vamos a volverlo a leer, Felicia, por favor. Y en lugar de decir dioses, en el primer caso lo vas a hacer en singular. El juez está en medio de los jueces y vas a hacer, en lugar de cambiar, en lugar de usar la palabra Dios, vas a leer lo mismo, pero vas a leer con la palabra jueces o juez en singular. Adelante, por favor. El juez está en la reunión de los jueces. En medio de los jueces juzga. ¿Hasta cuándo juzgaréis injustamente y aceptaréis las personas de los impíos? Defiende al débil y al huérfano. Hace justicia al afligido y al menesteroso. Libra al afligido y al necesitado. Líbralo de la mano de los impíos. No sabe, no entiende. Andan en tinieblas. Tiemblan todos los cimientos de la tierra. Yo dije, vosotros sois jueces y todos vosotros hijos del Altísimo. Muy bien, muy bien. Vosotros sois jueces. Ahora, ¿se dan cuenta cómo corresponde perfectamente la palabra juez en el contexto cuando dice, ustedes son quienes juzgan, juzguéis con justicia? ¿Hasta cuándo juzgaréis con justicia? ¿Por qué? Porque la forma más correcta de traducir la palabra Elohim no es Dios, aunque se puede usar dentro del contexto correcto, sino que la palabra correcta es juez. Entonces ahí ya no cabe duda que se está tratando de un juez. Como en el caso de Éxodo capítulo 7, verso 1, que decía, Moshe es llamado Elohim, es porque es un juez, alguien con autoridad delante del faraón. Esto es muy importante, ¿por qué? Porque no es el único caso de personajes que son llamados Elohim. Los ángeles son llamados Elohim, el Mesías de Israel es llamado Elohim, el rey de Israel, el sacerdote, los profetas son llamados Elohim, una nada más, son llamados Elohim. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que son dioses? Por supuesto que no, porque eso atenta en contra de la unicidad y el monoteísmo, porque si todos ellos son dioses, estamos en graves problemas. Gracias. Estamos en graves problemas. ¿Por qué? Porque ya no estamos hablando de monoteísmo. En una de las clases, no sé si fue con ustedes, hablamos acerca del mundo de la creación y el mundo de lo creado. Todo lo que está en el mundo de lo creado no puede ser Dios. La madera, el cielo, la tierra, la piedra, la luz, los pájaros, el pasto, eh, el agua, el fuego, todo eso está en el mundo de la creación, los ángeles. Y solamente hay uno que reside en el mundo creativo, que es Hashem. Él originó todo esto y dio lugar a todo lo creado. Todo lo demás que está en el mundo de la creación no puede pertenecer a la esencia del creador. En otras palabras, se distingue para no confundir a la creación con lo creado. Lo dice la Torah. No adoréis, no sirváis, no veneréis, no tendrás falsos Elohim, no adorarás nada de lo que está arriba en los cielos, abajo en la tierra, nada de lo que hay en el mundo físico, absolutamente nada de lo que hay en el mundo físico y evidentemente también nada de lo que hay en el mundo espiritual a excepción del santo bendito sea del Creador. O sea, cuando tú entiendes esto, te das cuenta que el título Elohim no se trata de una expresión de divinidad. Incluso, aunque en el Nuevo Testamento se utilice la palabra, por ejemplo, Deus o Theos en el Nuevo Testamento para ser traducido como Dios, al final del día el texto
te lleva al hecho de que detrás de eso está la palabra hebrea, y la palabra hebrea no es Dios, sino es Elohim, y dándonos a entender que la diferencia entre el Mashiach y el Todopoderoso es que sencillamente el Mashiach es Elohim, es un juez, y el Todopoderoso o el Padre es, como su nombre lo indica, es el origen de todas las cosas. Entonces los dos son jueces, pero en sus diferentes funciones. Y lo mismo pasa con otros casos. Eso es muy importante que lo sepas porque después cuando estudiemos el término eh, en el Nuevo Testamento, vamos a encontrar eh, la interpretación adecuada de acuerdo a lo que estamos aprendiendo desde el principio. A continuación les voy a mostrar aquí, voy a en un momento hacer una captura de pantalla para que se los envíe, lo tengan en texto. Y tenemos las formas en las que se puede usar el término Elohim. Si bien se traduce ahí o tiene como mi Dios, tu Dios, bueno, podemos decir mi juez, tu juez, nuestro juez. Por ejemplo, en singular, en masculino y en femenino, que se utiliza el término igual, es Elohai, mi juez o mi Dios, Elohai. En plural tenemos Eloheinu, nuestro juez, nuestro Elohim. En segunda persona, tú Eloeja, tú juez, tú Dios. En femenino, Elohayich, tú Elohim, tú juez, tu Dios, para el femenino. Y luego en plural de la segunda persona, vuestro Dios o vuestro juez, Eloheihem, y vuestro Dios en femenino, Eloheihem. O sea, fíjense cómo cambia, un dato importante para los que están estudiando, que les gusta mucho el hebreo. A veces el masculino o el femenino cambia de acuerdo a la última letra que se tiene al final. Por ejemplo, en el masculino en plural está con una mem sofit, y en el femenino en plural está con una nun sofit. Las suenan muy parecidos, pero no es igual. Uno es Eloheihem con M y otro es con N. Eloheihem con nun, para ser exactos, con nun. Mientras que la tercera persona de la palabra, Elohaf, su Dios o su juez, y Eloheja en femenino, su Dios, hablando de el femenino en la tercera persona. Y en plural tenemos Eloheihem, su Dios, y plural Eloheigen, su Dios, igual pero en femenino. Ahí está. Entonces, se los mando en un ratito. Estas son las formas en las que nos encontramos. También nos encontramos el término como Eloha, que es el singular, Eloha, y Elohim, que es el plural. Un dato importante, porque esto te lo vas a encontrar, recuerda que en Génesis, el texto que acabamos de leer, dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Dato importante, recuerda que aunque está en plural la palabra Elohim, el texto en realidad está en un enunciado en singular. Por eso dice Bereshit bara. Bereshit bara, en el principio creó, del crear, dio Elohim, el juez, los cielos y la tierra. ¿Por qué se utiliza el término Elohim para hablar del creador? Esto es muy interesante, porque cuando se refiere a Elohim para hablar de una persona importante, se utiliza el término plural por la importancia de la persona, no por otra cosa, no por pluralidad numérica, sino por relevancia. Esto aplica aquí, aplica con Moisés, también Moisés es llamado Elohim, como leímos hace un ratito, no Eloha, sino Elohim, y esto te hace entender que no es pluralidad numérica, sino que se trata de
grandeza, de majestad, de importancia, de un gobernante, de un juez de gran relevancia. Ese sentido. ¿Esto por qué lo decimos? Porque, por ejemplo, la teología católica va a estar enseñando que en Génesis 1:1, donde dice Bereshit bara Elohim et hashamayim haaretz, dice, explica la teología católica, que ahí hubo una cristofanía, una manifestación de Cristo antes de su revelación, según la Iglesia Católica, y junto con él estaba el Padre, estaba el Espíritu y estaba el Hijo, y por lo tanto por eso se utiliza el término plural, Elohim. Eso es incorrecto, y no solamente es incorrecto, sino que atenta en contra de la unicidad y el monoteísmo bíblico. Nos vamos a encontrar, como ya dije, la palabra Elohim aplicada no solamente al Eterno como una sola persona, sino a personas como Moisés u otros, hablándoles en plural porque por la importancia del personaje, pero no porque sean 2 o 3 o 4 o 5, sino es uno. Entonces es un dato importante que tú tienes que conocer porque te lo vas a encontrar en algún momento. Sigamos pues. Entonces, podemos decir que a diferencia de la creencia popular, Elohim no es un nombre ni es un término que expresa divinidad. Entendiendo esto que este título no representa naturaleza, atributos que son exclusivos del Creador de los cielos. Elohim no es un nombre, es un título y no expresa divinidad, aunque las traducciones hispanas utilicen el término Dios. Esto es utilizado de la misma manera que en las escrituras cuando se habla del término Hijo de Dios. Y vamos a buscar, para ahorrar tiempo, se los voy a poner aquí en pantalla, porque tenemos poquito tiempo. Les voy a poner aquí en pantalla los textos para que me vayan siguiendo. Entonces, hasta aquí hemos dicho, Elohim no representa divinidad. Ahora, pregunto, a ver, Laura, cuando tú escuchas la frase o las palabras Hijo de Dios, ¿qué viene a tu mente? Cuando tú escuchas las palabras Hijo de Dios, ¿qué viene a tu mente? Pues que tiene características de su padre, a ser hijo de Dios, ¿Cómo qué características? pero que no es Dios. Pues va a tener alguna característica, pues sí, tal vez de divinidad, pero no es Dios porque no puede ser. Es algo, como dijo, es algo creado, es como si fuera una sucesión, no puede ser el mismo lugar, no puede estar en el mismo lugar. Por ahí va, muy bien, por ahí va cerca, va cerca. A ver, vamos a preguntarle a Felicia. Felicia, cuando tú escuchas las palabras Hijo de Dios, ¿qué viene a tu mente? ¿Sí nos escuchas, Felicia? Bueno, sí, escucho. Cuando yo escucho esa palabra, el hijo no es el padre, sino que es el hijo. Ok, ok, muy bien. No es el Padre, sino que es el Hijo. Ok. Tanto la palabra Elohim como Ben Elohim, que es la forma correcta, ninguno de esos significa divinidad. ¿Qué quiere decir esto? Que ninguno que lleve el título Hijo de Dios significa que sea divino, que sea Dios. En la antigüedad hubo muchas culturas que manejaron el término Hijo de Dios como una forma de presentar a hombres que eran mitad Dios, mitad hombre y eran divinos. Ejemplos, el faraón, quien se presentó en algún momento como hijo de Dios y él decía que lo adoraran. En la mitología griega, el hijo de Dios es Zeus, el hijo de Zeus es Dionisio, Hércules, y era llamado el hijo de Dios. Más adelante, cuando el Imperio Romano se desarrolla, uno de los emperadores se llamaba Hijo del Divino y se hacía pasar por un semidios, uno que tenía naturaleza humana y se hacía pasar como Dios y buscaba que lo adoraran, lo veneraran. Entonces, esto no es algo nuevo
la forma en la que se concibe el término hijo de Dios, fuera de la Torah y fuera de las Escrituras, es un término que no está muy kosher, muy apto, muy adecuado. No es de acuerdo a las Escrituras, sino es de acuerdo a las costumbres alejadas de la Torah. Entonces, ¿por qué decimos esto? Porque si nosotros aplicamos la idea de divino a alguien que lleva el título Hijo de Dios, nos metemos en problemas. ¿Por qué? Porque la Escritura habla de un montón de personajes que son llamados hijos de Dios. Desde Israel, los ángeles, el Mesías, los jueces, etcétera. E incluso dice Javerit Hadashah, el Nuevo Testamento, que se nos ha dado autoridad de ser llamados hijos de Dios a ti y a mí. Entonces, si nosotros recibimos la autoridad, la autorización para ser llamados hijos de Dios y aplicamos el mismo principio de interpretación que se ha utilizado de aquel que usa el término hijo de Dios es divino, entonces nosotros somos divinos y merecemos ser adorados como Dios. Y eso es un grave problema teológico. Vamos a ver algunos ejemplos para que ustedes me acompañen y miremos. Encontramos en Génesis 6:2 lo siguiente. Dice, viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y ahí se utiliza el término hijo de Dios, Ben Elohim, que viendo que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. El término hijo de Dios aquí te da la impresión de que son personas que de alguna manera tienen contacto con el Creador, pero que al final del día son hombres, o pon tú, a lo mejor son ángeles, tal vez, no sé, pero si tú les atribuyes divinidad a los hijos de Dios, como en este caso, significa que nos estamos apartando del monoteísmo, porque lo que estás diciendo es, hay otros que independientemente al ser supremo, son divinos. Y eso no puede ser, porque la escritura es muy clara al respecto del monoteísmo, un solo Dios, un solo Elohim, un solo creador. Había en Génesis 6:4, otra vez, había gigantes en la tierra en aquellos días y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Aquí resulta que algunos creen que estos hijos de Dios que están en Génesis 6:4 son o fueron ángeles. Fueron ángeles que tomaron a mujeres por esposas y como resultado de esa unión surgen los gigantes, valientes de la antigüedad. Algunos, la traducción valientes no es correcta, la traducción es la palabra es como eh, una persona importante, pero que es como malvada. Se me fue la palabra ahorita. Eh, no es la forma correcta valiente, pero bueno, desde la antigüedad fueron varones de renombre. Entonces, si tú piensas que fueron los ángeles y que tomaron a las hijas de los hombres, entonces hay un problema también teológico. ¿Por qué? Porque el maestro dijo que cuando venga la resurrección, nosotros seremos como los ángeles, que no se casan ni se dan en matrimonio. ¿Por qué no se casan ni se dan en matrimonio? Porque no hay necesidad de una reproducción. Y si se asume que los ángeles tuvieron contacto con mujeres, inmediatamente se rompería la cadena de transmisión de la herencia de Adán y Java. ¿Por qué? Porque no hay una fuente continua de un hombre y una mujer, hijos de Adán. Por lo tanto, esa teología o esa idea es incorrecta. Los hijos de Dios, de los cuales se habla en el verso 2 y en el verso 4, son jueces, son personas que recibieron autoridad, son jueces que recibieron autoridad para gobernar en aquella generación. ¿De acuerdo? Entonces, ahí algo para tomar. Job 1:6, no tomen en cuenta este nombre que no está correcto. Un día vinieron a presentarse delante del Eterno los hijos de Dios, entre los cuales vino también Hasatán. ¿Qué te está diciendo? Que
Dentro de los hijos de Dios, incluyendo están los ángeles, aquí ya se habla de los ángeles, eh, se encuentra también Hasatán. Quiere decir que Hasatán es llamado como hijo de Dios. Y si Hasatán es llamado hijo de Dios y llegamos a la conclusión equivocada de que hijo de Dios es igual a divino, entonces Hasatán debe ser adorado. Pues obviamente no. ¿Por qué? Porque solamente hay un ser creador. Por lo tanto, hijo de Dios, tanto aquí como atrás, no se refiere a naturaleza, sino se refiere a una función. Tenemos, por ejemplo, Mateo 5:9, bienaventurados, bendecidos los pacificadores, los que buscan la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios, hijos de Dios, esto es, jueces que recibieron autoridad. Lucas 20:36 dice, porque no puede ya más morir, pues son iguales a los ángeles y son los hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. Ahí está hablando de una profecía cuando venga la resurrección de los muertos y está hablando de los representantes de Hashem que son llamados con el título de hijos de Dios. Y fíjense, aquí es Juan Yohanan 1:12, dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su autoridad, les dio potestad, les dio autoridad de ser llamados hijos de Dios. Eso aplica para ti, eso aplica para mí. Y eso significa que nosotros recibimos la autorización de representar al Padre. ¿Cómo representamos al Padre? No como naturaleza, sino representamos siendo bondadosos, así como nuestro Padre nos enseña que es bondadoso, misericordioso, como Él es misericordioso, justo, haciéndose de acá, como Él hace en bondad con nosotros, ayudando a los necesitados, estableciendo la justicia, buscando la paz, todo lo que tenga que ver con los principios de la Torá, la ética, los mandamientos. Cuando tú lo llevas a cabo, tú te conviertes en un emisario que representa a nuestro Padre que está en los cielos para traer la Torá, los mandamientos de Hashem a este mundo y hacer que la voluntad del Santo bendito sea, se establezca en esta tierra. Así pues, todas las personas que reconocen a Mashiach y aceptan el pacto de Abraham, Isaac y Jacob por los méritos de Yeshua Mashiach y vienen a formar parte de los pactos en el mérito de Yeshua, son llamados representantes, hijos de Dios. Por lo tanto, hay una regla de interpretación que aplica no solamente a la Torah, sino a muchos otros documentos, inclusive seculares. Y es que tú no puedes interpretar de una manera en un lado y de otra manera en otro lado. Si tú interpretas que la palabra Elohim y Ben Elohim, hijo de Dios, no representan divinidad, quiere decir que en todos, absolutamente todos los textos que tú encuentres en la escritura, nunca van a representar divinidad. Obviamente se va a estar hablando en alguna ocasión del creador, pero no necesariamente la palabra representa divinidad. Por lo tanto, esto es importante porque hay ocasiones donde se le va a aplicar estos términos a personas, a siervos, y no significa que sean divinos, no significa que sean dioses. Es muy, 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 muy importante. Por lo tanto, cuando nosotros encontramos el término Dios e Hijo de Dios, nos vamos a encontrar con dos cosas. La primera, un título que hace referencia a autoridad, pero no a divinidad. Y dos, que tanto Elohim como Ben Elohim puede ser llevado por el Padre, nuestro Padre que está en los cielos, los ángeles, Israel, los profetas, el Mashiach, los siervos, inclusive el propio Hasatán. Cuando, por ejemplo, ustedes han leído el texto, lo vamos a buscar para que ustedes lo lean después. Ese texto tan conocido como que dice que Satanás, como lo dice, Satanás es el Dios de este mundo o el Dios de este siglo. ¿Sí? En 2 Corintios 4:4. O sea, tú lees ese texto, ¿cómo lo vas a interpretar? Llegas a la conclusión de que Hasatán es divino y por lo tanto hay que adorarlo porque es el Dios de este siglo.
Pues obviamente no. Lo que, lo que debes hacer es tomar el concepto de Elohim, que está detrás, es decir, Él es el que se le ha dado autoridad para gobernar, para juzgar en este siglo, en esta edad. Y hay una gran diferencia, porque una cosa es que haya recibido esa autoridad de parte del Eterno, como en muchos casos, y otra cosa es que Él sea divino. Si nos inclinamos por la típica traducción de el Dios de este mundo, damos graves problemas teológicos. La primera es que abrimos la puerta a que existen otros dioses y no puede existir otros, solamente hay uno, no hay otro ser igual, semejante, parecido, de la misma magnitud, poder que el Todopoderoso. No existe nadie, absolutamente nadie, ni arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni debajo de las aguas. No existe nada ni nadie que se pueda comparar al Todopoderoso, incluyendo el Hasatán. Y esto es tan importante que el mismo Hasatán tiene que pedir autorización para realizar lo que hace cada vez que lo hace. ¿Y a quién le pide autorización? A Hashem, al Eterno. Por lo tanto, cuando tú lees en el Nuevo Testamento, y es que Hasatán es el Dios de este siglo, tienes que entender que él es el juez, quien tiene autoridad en este siglo, quien se le ha dado autoridad en este siglo, no divino. Y lo mismo aplica a cualquier otro personaje, incluyendo Mashiach, incluyendo los profetas o cualquier otro personaje que haya recibido el término Elohim o que se le haya atribuido eso. Para terminar nuestra clase, debemos de revisar, por favor, el principio de representación, y con eso vamos a terminar, que está de la mano del término Hijo de Dios. El principio de representación es muy importante, ¿por qué? Porque te ayuda a entender cómo es que Dios se manifiesta en el mundo a través de sus siervos. Y vamos a buscar, por favor, en Éxodo, vamos a decir, Éxodo, capítulo 3, verso 1 en adelante. No lo tengo aquí en pantalla, pero lo voy a leer. Y les voy a pedir que pongan mucha atención a este texto. Es muy importante porque viene de la mano el concepto de representación, Yisud Musak, el principio de representación. ¿Qué es el principio de representación? Es el principio por el cual los siervos de Dios tienen la autoridad para representar a nuestro Padre que está en los cielos. ¿Sí? Puede ser un ángel, puede ser un profeta, puede ser un hombre, puede ser una mujer también, puede ser un ser espiritual, etc. Y eso es muy importante. Pongan atención, vamos a leer. Dice, a partir de el 1, dice, verso 3, capítulo 3, verso 1 de Shemot, de Éxodo, dice, estaba pastoreando las ovejas de Yitro, Moshe, su suegro, sacerdote de Midian, y condujo las ovejas hasta atrás del desierto y llegó hasta el monte de Elohim, de Joreb. Se le mostró el ángel del Eterno. ¿Quién dice que se le mostró? El ángel del Eterno. El ángel. El ángel de Dios. El ángel del Eterno. Se mostró el ángel del Eterno a él. ¿A quién? A Moisés. En una llamarada de fuego dentro de la zarza. ¿Qué quiere decir? Que estaba la figura de la zarza que se ardía y no se quemaba. Y el que estaba ahí, por decirlo ahí, era el ángel. No era Dios. Era el ángel, no era Hashem. Y dice, y vio aquí que la zarza ardía en fuego, pero la zarza no se consumía. Entonces se dijo Moshe, me voy a apartar ahora y veré qué es esta gran visión. ¿Por qué motivo no se consume la zarza? Y vio el Eterno que se apartó para ver. Entonces Dios le llamó desde el dentro de la zarza y le dijo, Moshe, Moshe. Y él contestó, aquí estoy. Muy bien. Fíjense, lo voy a volver a leer, a ver quién puso atención. Y vio el Eterno que se apartó para ver entonces que no se consume la zarza, y Dios lo llamó, y Elohim lo llamó desde dentro de la zarza, y le dijo Moshe o Moshe.
¿Quién lo llamó? ¿Quién lo llamó? A ver. Llamó a Moisés. ¿Quién, perdón? Quien llama a Moisés es el ángel Aquí. en, en representación de Dios. Yo creo que el ángel está hablando de representación del Eterno. Ok. Sí, Aquí está hablando el ángel en representación del Eterno, pero es muy interesante porque el texto dice que, fíjense, dice lo siguiente. Se mostró el ángel del Eterno, ahí está el ángel del Eterno, en una zarza que ardía, pero la zarza no se consumía. Entonces dijo Moshe, me apartaré y veré esta visión, ¿por qué motivo no que se consume? Y luego verso 4, vio el Eterno, vio Yud-Heh-Vav-Heh, que se apartó para ver, y entonces Elohim lo llamó desde el centro de la zarza. Elohim lo llamó desde el centro de la zarza, le dijo, Moshe, Moshe, y él contestó, aquí estoy. Esto tiene que ser muy claro. Cuando un ángel, un profeta, una profetisa tal vez en algún momento representa a Hashem, el representante se le concede la autoridad de decir las palabras del Eterno como si fuera el Eterno, pero no es el Eterno. Suena un poco enredado, pero a través del ángel, a través del profeta, Dios habla, sin ser el ángel o el profeta Hashem. Esto es muy típico cuando tú encuentras las profecías, por ejemplo, cuando dicen los profetas, vino a mí palabra del Eterno diciendo, yo soy el Eterno tu Dios que te saqué de la tierra de... Cuando tú escuchas esto, primero está en tercera y luego pasa a primera persona. Yo soy, yo soy. ¿Por qué se da esto? Porque cuando un siervo de Dios es lleno de la presencia divina, se llena de la presencia divina y sirve como un recipiente que transporta la presencia divina. Esto es tan grande que tiene la posibilidad de hablar a nombre del Creador, pero sus palabras son vistas como palabras directamente del Eterno. ¿Ya? Él está hablando, Dios está hablando a través de sus profetas. Y esto es muy, muy típico. Por eso es que Yeshua dijo, lo que yo hago es lo que vi hacer a mi Padre que está en los cielos. ¿Por qué? Porque lo estaba representando. Mis palabras no son mías, sino de aquel que me envió. Es el mismo principio. Y cuando el maestro sanaba, y cuando el maestro enseñaba la Torá, ciertamente era maestro Yeshua, pero era el Eterno por medio de su Ruach HaKodesh sanando y trayendo todas estas profecías a su generación. Por lo tanto, ahí vemos el principio de representación. Un hombre, un profeta, una profetisa o un ángel puede hablar y mostrarse, inclusive dar la impresión que es Hashem, pero no lo es. Se trata de un representante. ¿Por qué no puede ser un representante? Todos los casos que ustedes vean en las escrituras, todos sin excusa, todos los casos donde diga, y se le apareció Dios, y se le apareció Dios a Abraham, y se le apareció a Dios en la zarza, y se le apareció a Dios, ninguno de ellos se debe de entender de forma literal. Todos esos casos fue a través de un intermediario, que pudo haber sido un ángel, que pudo haber sido un profeta. Todos los casos. ¿Por qué? Porque la escritura es muy clara. Nadie ha visto al Padre. Nadie ha visto al Padre y Él habita en luz inaccesible. Por eso, Él habitar en luz inaccesible, utiliza de sus siervos, los profetas, los ángeles, para hacer llegar su voluntad al mundo, a su pueblo, a sus siervos. Por eso están los profetas, por eso está el rey de Israel, por eso está el sacerdote, por eso está el Mashiach, por eso están los maestros de Torah, por eso ese es el objetivo, causar que la voluntad del Todopoderoso fluya y llegue hasta el mundo. ¿A través de quién? A través de sus siervos. El principio de la representación.
Por lo tanto, un profeta es un hijo de Dios, un representante. El Mashiach, que es un hijo de Dios, es un representante, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, aquí hay una pregunta. Adelante, bueno, sí. Bueno, la pregunta es la siguiente. Cuando la escritura dice que Moshe hablaba cara a cara con el Eterno, eso es lo que siempre, esa pregunta yo siempre he querido hacer la pregunta, que hablaba cara a cara. En realidad, ¿con quién hablaba cara a cara? Con el ángel, con el ángel. Ah, era con el ángel, con el ángel. Nunca, Ah, ok. nadie ha visto al Padre, ni Moisés. Aun cuando subió al monte y dice que su rostro brillaba, ciertamente estuvo en contacto con una manifestación tremenda de la gloria del Eterno, pero no tuvo la oportunidad de ver a Hashem en su plenitud. ¿Por qué? Y ahí va. La explicación es como sigue. Nadie puede acceder a esa luz, a esa presencia increíble de Hashem, porque, porque nadie puede estar ahí y sobrevivir. ¿Por qué razón? Por el pecado, porque no se ha recibido la condición para poder estar en la presencia máxima del Eterno. Incluso es necesario que venga la resurrección de entre los muertos para que esa resurrección le dé al hombre la posibilidad de estar en la presencia de él. Y entonces ahí cambia la cosa. Porque la resurrección te quita las limitaciones físicas, las limitaciones eh, físicas, espirituales, para poder acceder al Padre. Y es por eso que cuando nuestro justo Maestro resucitó y dice que Él ascendió y Él está sentado a la diestra del Padre, ahora cambia la cosa, porque Él sí puede, porque Él recibió la resurrección, que es el cambio de estatus. Nosotros, ¿verdad, Hashem? Vamos a recibir la resurrección. La primera, se habla de la primera y la segunda resurrección. Y aun cuando recibamos la resurrección, el Mashiach va a venir, va a gobernar por 1000 años, y luego de esos 1000 años, dice las escrituras, que el Mesías le va a entregar el reino al Padre, y Hashem va a hacer descender la nueva Jerusalén, y va a hacer descender a su ciudad santa, y dice, y morará en medio de su pueblo, y ya no habrá más templo. ¿Por qué? Porque estará el Eterno en medio de su pueblo. Y ahora sí, las limitaciones se terminarán. Pero mientras esas limitaciones no se acaban, nadie puede tener acceso a la plena manifestación del Todopoderoso. Cualquier persona que te diga, es que yo vi a Dios cara a cara en cualquiera de sus formas, probablemente vio a un ángel, probablemente vio otra cosa, menos la presencia divina, porque nadie puede estar en su presencia y vivir. Salvo ahora, después de la resurrección, en Mashiach. ¿Qué dice? Me quería hacer otra pregunta. Huyeron, se fue el hombre. Se fue el carro. ¿Quién quería hacer una pregunta? Por ahí vi. Yo, Felicia, Incluso con, Adán con lo cortaron. relación, Digo, con relación a Génesis 6, comprendo perfectamente todo lo que usted explica de que hay un solo Dios, de la representación de Mossad Dizú, todo eso lo entiendo, pero con relación a Génesis 6, de que dice que los hijos de Dios estuvieron con las hijas de los hombres. Cuando estudiamos esta parte también aquí hay diferentes teorías acerca de esos textos y usted sabe que esa generación Dios la destruyó por medio del diluvio y solo se quedaron los hijos de Noé y ellos fue que repoblaron nuevamente la tierra. Pero es con relación, no sé si, yo me imagino que usted ha escuchado del libro de Enoch. Okay. Y en el libro de Enoch hace mención a ese personaje, a esos hijos de Dios, y lo refiere como que eran ángeles. Sí, lo he leído, pero aquí está un problema y eso es lo que tenemos que definir. Tenemos diferentes documentos. Te puedes encontrar, por ejemplo, te puedes encontrar el Talmud, por ejemplo. Te puedes encontrar el Talmud, te puedes encontrar un libro histórico que te gusta. Eh, no sé.
Vamos a ver este comentario. Tenemos este Te puedes encontrar muchos documentos y que han surgido por muchas razones. No todos los libros o documentos que aparecen necesariamente pasan la prueba de autenticidad y bíblica. El libro de Enoch, se habla de él en el Nuevo Testamento. Se hace una cita de él. Y muy probablemente ese libro fue leído y se enseñaba en aquellos días. Es un rollo. El problema es que no estamos seguros, y yo en lo personal no creo, que ese libro de Enoch que anda en las redes sea el que originalmente es, por dos razones. La primera, que ya vimos, cuando tú tienes, por un lado, un documento que contradice la Torá o que contradice las palabras de Yeshua, ¿tú a qué le vas a dar más peso? ¿A la Torá o a un documento que apareció que supuestamente es antiguo? Obviamente le das más peso a la Torá, ¿no? O aparece un documento y está el Nuevo Testamento, las palabras del maestro. ¿Tú a qué le vas a dar más peso? ¿A un documento que apareció, que puede tener errores, que a lo mejor es parcialmente fidedigno, o a las palabras del maestro? De acuerdo. Pues evidentemente a las palabras del maestro. Y como te dije hace un momento, el problema es que esa teoría que viene en ese libro contradice lo que enseña Yeshua y abre la puerta para ciertas formas extremistas religiosas. Por ejemplo, en ese libro se dice que los ángeles le enseñaron brujería a las mujeres, porque Sí, le enseñaron a maquillarse y le enseñaron todo esto. Entonces, tú al de una caes, no, pues la brujería es mala, maquillarse es malo. Entonces, comienza a generarse una postura legalista en base no a la Torá, no a la escritura, sino a un libro que anda por ahí que no sabemos si realmente es el que tendría que ser y que se está tomando como una completa verdad. Ahora, si tú lees los profetas, hay una sección de los profetas que dice, reprendiendo el Eterno a Israel, le dice, yo te quitaré tus maquillajes y te castigaré y te quitaré tu hermosura, dice el Eterno. Y entonces uno se pregunta, a ver, ¿cómo que usando una metáfora, Dios mismo le está diciendo a Israel que le va a quitar su hermosura y que le va a quitar sus maquillajes, como diciendo Dios mismo que los maquillajes son algo que embellece a la mujer, por decirlo de alguna manera, o que le da un realce, o que está permitido? Porque volvemos al punto. El libro de Enoch te está diciendo, por un lado, que los maquillajes los dieron los ángeles que se rebelaron, y por otro lado, el texto de la Torah o de los profetas te está diciendo que Dios mismo está castigando a Israel, quitándole su maquillaje, dándonos a entender que es algo aceptable, dándonos a entender que es algo que está permitido. Y entonces, cuando tú tomas esos libros de Enoch, incluyendo libros de Enoch, muchos de los evangelios que están surgiendo, que el que habla de la niñez de Jesús, el que habla de esto, que el otro, que muchos de ellos no pasan la prueba porque contradicen tanto la Torá como los profetas como el mismo Javier Hadashah. Entonces, por eso es que esas teorías no pueden ser porque sencillamente chocan con la verdad de la escritura. Nada más que aquí lo que tenemos que hacer es tener los ojos bien abiertos para no permitir que eso pase. Porque cuando tú percibes o recibes, aceptas teorías, enseñanzas que tienen que ver con libros que no tenemos la fiabilidad de su origen, entonces ahí corremos peligro, ¿sí? Y eso pasa con este documento. El libro de Enoch desde hace como 15 años ahí, que anda corriendo en las redes y lo descargan y inclusive hasta los ortodoxos, judíos ortodoxos lo promueven, pero realmente no sabemos si es ese. Yo honestamente no creo que sea ese documento porque no hay un documento en algún museo que te hable del libro de Enoch, o sea, no lo hay. Simplemente está en las redes. Y es algo, cuando yo
empecé a estudiar, por ejemplo, para darte un ejemplo, cuando yo empecé a estudiar, publicaban en las redes, descarga el Talmud gratis, y te metías ahí a descargar, y lo que bajabas no era el Talmud, era un libro que había escrito un cristiano hablando en contra del Talmud. Y la gente lo tomaba y, ay, este es el Talmud. ¿Por qué? Porque no lo conocemos. ¿Cuál es la fiabilidad? Entonces, eso es lo importante de cuando vamos a estudiar, porque cuando nosotros eh, realmente tenemos las fuentes, sabemos de dónde sale, por qué surge, cuál es su origen, lo analizamos con la Torah, pues te va capacitando con los sensores para evitar que tú cometas el error de pasar por algo adecuado, creíble, aceptable o inspirado por Dios, algo que no lo es. Entonces, en mi opinión personal y como maestro, ese libro de Enoch no lo podemos tomar como un documento eh, que sea autoritativo para nuestra fe. ¿De acuerdo? Ok. Muy bien. Bueno, concluimos pues, mis amados, muy importante que sepamos que tanto Elohim como Ben Elohim son términos que representan función, misión, pero no divinidad. A Mashiach se le llamó Hijo de Dios. A ti se te llamó Hijo de Dios. Y en ninguno de los casos significa que sea divino. Solamente representa acercamiento al Eterno para una función, para un objetivo, no por divinidad. La próxima clase, si el Eterno permite, vamos ya a abrir bien este tema y vamos a hablar y vamos a explicar. ¿Es compatible la creencia de que el Mesías Yeshua sea divino y tal vez la segunda persona de la Trinidad o algo así? ¿O la escritura no habla nada de eso? Lo vamos a explicar, porque es muy importante que entendamos quién es el Mesías, cuál es su función y asimismo entendamos el monoteísmo bíblico y lo sepamos explicar también. Pero eso lo vamos a ver la próxima clase con ayuda de Cielo. Muy bien, pues, mis amados, les voy a pedir que, por favor, analicen el Salmo 82, todos de tarea. Y donde dice Elohim, me van a decir a quién se refiere. Ya medio lo estudiamos. Pero hay varios Elohim, varios jueces que aparecen en el Salmo 82. Vas a tomar el Salmo 82, lo vas a transcribir y vas a decir, en este Salmo aparecen tantas personas aproximadamente que se refieren a jueces. Pueden ser 2, pueden ser 3, pueden ser 5, pueden ser 6 diferentes jueces. Salmo 82, y eso lo vas a buscar para la próxima clase. No se olvide mandármelo por WhatsApp. ¿De acuerdo? Bueno, pues mis amados, vamos a dejarle aquí. Ripka, ¿no estás en el grupo de estas clases? Para que te llegue el link. No, no está agregada. ¿No? Ok, lo vamos a agregar. Porque no yo pensando que sí le llegaba. Ahí está. Muy bien. Este próximo Shabbat, el día sábado, les queremos invitar a la clase que tenemos de las palabras de Yeshua. Esto es aproximadamente a las 5 de la tarde, hora del centro de México. Entonces los queremos invitar. Para esto les vamos a mandar el link por este grupo para que ustedes nos acompañen. Esto es para, obviamente, no para el servicio de Shabbat, pero sí para la enseñanza que vamos a tener al respecto de las palabras de Yeshua. Entonces los invitamos para que nos acompañen, por supuesto en línea y en vivo, el próximo sábado, B'ezrat Hashem, 5 p.m., hora del centro de México, para que nos acompañen. Y bueno, pues recuerden, si tienen alguna otra duda, nos la mandan por WhatsApp, nos la manda por privado para que podamos responderla. Y bueno, a seguir estudiando porque hay mucho que aprender. Les animamos a no faltar a las clases. Disculpen el retraso, a las 7:30 sale mi hija del colegio y tengo que venir velocísimo
y lamentablemente es horario de tráfico. Entonces, a veces llego perfectamente y a veces no. Entonces, me disculpan si llegué tarde hoy. Espero que no vuelva a suceder, pero si ven que son un poquito más de las 8 p.m. y no llego, bueno, ya saben que denme unos 10 minutitos y ya estoy por aquí. Que el Eterno, quien es bendito, les dé una excelente noche, que les bendiga mucho, que tengan un excelente mes lleno de bendición y pues bendito sea el Eterno. Nos estaremos viendo para nuestra próxima clase y recuerda, estás invitado para el próximo Shabbat a las 5 de la tarde, hora del Centro de México. Bendiciones para todos y nos vemos para la próxima. Shalom. Bendiciones. Shalom. Bendiciones. Gusto en verles y escucharles. Shalom. Shalom. Shalom, shalom.